Hola, muy buenos días, bendiciones. Hoy miércoles 16 de febrero del 2022. Hoy continuamos con lo que hemos llamado meditar en su palabra con el doctor Luis Blanco, este es su servidor. Y la intención es que nosotros podamos leer de manera sistemática las Sagradas Escrituras, de tal manera que podamos erradicar la pobreza bíblica en Venezuela. Sé que la pobreza bíblica está en muchas partes del mundo, pero en lo que a mí me compete, me es necesario trabajar en mi país a través de la Asociación Teológica de Venezuela. Y por eso a todos nuestros miembros le enviamos una lectura sistemática de las Sagradas Escrituras. Y hoy, miércoles 16 de febrero, corresponde la lectura de Génesis 49, Lucas capítulo 2, Job capítulo 15 y Primera de Corintios capítulo 3. De las cuatro lecturas voy a tomar para que meditemos en su palabra en el día de hoy, Primera de Corintios capítulo 3. Y es importante, ya hemos hablado de Génesis, ya hemos hablado de Lucas, de Job, pero ahora nos corresponde ver un poco de Corinto o de Corintios, la iglesia, la comunidad que Pablo y su equipo forman en Corinto. Esa iglesia de Corinto estaba en la parte sur de Grecia. Y es importante cuando nosotros entendemos los contextos. ¿Por qué razón, Pastor Luis, yo tengo que leer la Biblia entendiendo su contexto? Entendiendo, entre otras cosas, por qué se escribió, para qué se escribió, a quién se le escribió, qué se le está diciendo a esa comunidad. Eso que se le dice a la comunidad es aplicable para mí en nuestro tiempo. ¿Qué principios puedo tomar yo de eso que se le está diciendo a la comunidad de Corinto? Y es importante que usted sepa que ellos estaban, o la iglesia estaba en la parte sur de Grecia, lo que implica entonces de que esta comunidad estaba rodeada de lo que se conoce como un pensamiento greco-romano. Había una cultura griega y pensamiento romano. Entonces esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta a la hora de por qué entender de qué manera habla el autor, por qué lo habla, por qué dice las cosas que dice el apóstol Pablo en Corinto. Y una de las cosas importantes que el apóstol Pablo intenta hacer es precisamente resolver problemas dentro de esta iglesia. Una iglesia que, según algunos historiadores, tenía alrededor de unas 20,000 personas que se congregaban en ella, pero que tenía problemas tan importantes en el punto de vista espiritual y estructural que el apóstol Pablo envía dos y se piensa que hasta una tercera carta de Corinto, precisamente para corregir dichos problemas dentro de la iglesia. Y por eso nosotros entendemos que el apóstol Pablo comience en este capítulo 3 de Corinto hablando de la siguiente manera. El apóstol Pablo lo primero que le dice a esta comunidad es que ya no puede hablarles como personas espirituales, sino como a carnales, y que él había procurado darle alimento sólido, pero debido a su falta de madurez, tiene entonces que recurrir a alimento o a leche espiritual. Ahora, Pablo de entrada en esta carta señala la condición de la iglesia. En este caso está diciendo que es una iglesia o son un grupo de una comunidad carnal que no puedo hablarle de cosas espirituales que son importantes para ustedes, que son más profundas, que ustedes necesitan saber y conocer. Y una de las claves que nosotros vemos en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, que corresponde a la lectura de hoy, es precisamente que Pablo dice, hay divisiones entre ustedes. Entonces, una característica fundamental de una iglesia inmadura es una iglesia que esté basada en divisiones o en grupos que ostenten el poder. Lamentablemente, en muchas iglesias tenemos subgrupos donde líderes se reúnen con su grupo de personas, mantienen un liderazgo sectorizado dentro de la iglesia, no entendiendo que la iglesia es de Dios, no es de nosotros como líderes. Yo ya tengo más de 20 años en el evangelio y he comprendido que las ovejas no son mías. Yo simplemente soy un mayordomo al servicio del Señor.
Las ovejas son de Él, le pertenecen a Él. Y Él es el que determina el movimiento de las ovejas. En la iglesia a los Corintios, posiblemente en medio de esa división, existían por parte de los miembros de Corintio la idea de que ellos podían pertenecer a diferentes grupos dentro de la iglesia. Es por eso que en el verso 5, cuando usted lo lee detenidamente, Pablo les reclama y le dice: ¿cómo es eso que ustedes dicen que son de Apolos, que son de Pablo, que son de alguien más? Ustedes son de Cristo, hermanos amados. Esto sigue igual. La iglesia sigue siendo de Cristo. La iglesia no es del apóstol tal, no es del pastor tal, no es del líder tal, no es del ungido tal. La iglesia sigue siendo del Señor. Y es por eso que nosotros debemos evitar divisiones innecesarias dentro del cuerpo de Cristo, donde personas se adueñan de los miembros de las iglesias, se adueñan de los hermanos de las iglesias, donde hay personas que tienen seguidores en vez de realizar o de tener discípulos de Jesucristo. Es por eso que en el tema del día de hoy yo lo único que quiero trabajar con ustedes es una pregunta que nos lleva a la reflexión a partir del verso 5. En la iglesia de Corinto, ellos discutían por algunos identificarse con Apolos, otros identificarse con Pablo, y de esa manera creaban divisiones internas dentro de la iglesia. Mi pregunta para ti en esta mañana, que te debe llevar a la reflexión y que me debe llevar a la reflexión a mí, es: ¿de quién eres discípulo? ¿De quiénes somos discípulos? ¿Somos discípulos de un sistema denominacional? ¿Somos discípulos de una tradición doctrinal? ¿Somos discípulos de un movimiento apostólico en este tiempo? ¿De quién eres discípulo? ¿Eres discípulo del líder más ungido? ¿Eres discípulo a distancia de una cobertura que ni siquiera sabe de ti? ¿De quién eres discípulo? Ese mismo problema se presentó en la iglesia de Corintios. Y Pablo en el verso 6 nos dice una gran verdad. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. El único que da el crecimiento en las iglesias, y por favor entiéndalo, no son sistemas ni modelos de crecimiento. He comprado muchos libros de eso, he leído muchos libros sobre eso, pero no es el modelo, es Dios el que da el crecimiento. Y Pablo lo establece en una iglesia que se manifestaba a través del culto a la personalidad. Saben ustedes, dentro de ese contexto histórico es importante recalcar que se practicaban los Juegos Ismos, una versión a menor escala de los Juegos Olímpicos. Entonces era una ciudad que se practicaban este tipo de juegos, donde la ciudad se paralizaba para cada año celebrar este tipo de festividades. La iglesia estaba inmersa en medio de todo esto. También se hablaba de corintiar. Y la palabra corintiar en el Oriente Antiguo se tenía con la idea, con la intención de cometer inmoralidades sexuales. Entonces una persona cuando quería cometer una inmoralidad sexual decía: vamos a corintiar. Y todos entendían lo que eso significaba. Ahora Pablo establece una iglesia en medio de esta circunstancia, en medio de esa situación. Algunos de nosotros pensarán: no, voy a buscar el mejor momento, el momento más adecuado, en la zona más tranquila, en la zona más cómoda. Pablo hacía todo lo contrario. Porque Pablo entendía que una iglesia necesita estar donde está la necesidad. Necesita estar donde están precisamente estos problemas para poder ser luz y sal en medio de las dificultades. Ahora, yo quiero preguntarte en esta mañana, después de haber leído 1 Corintios capítulo 3, que corresponde en el día de hoy, y ver todo lo que Pablo está diciendo en ese instante, nuevamente te pregunto: ¿de quién eres discípulo? Ahora, Pastor Luis, ¿por qué es importante tener una identidad como discípulo? Es muy importante porque ser discípulo para el tiempo de Pablo, y Pablo lo habla en Gálatas, ser discípulo en la mentalidad paulina, ser discípulo en la mentalidad de Jesús y sus seguidores o sus discípulos, era tan importante porque ser un discípulo no era una persona que iba semana tras semana, recibía una clase de 1 hora y después volvía a su casa. Ser discípulo implicaba, inclusive para los
socráticos, los platónicos, los aristotélicos, en todo ese mundo griego, significaba ser una copia exacta de su maestro. Ustedes han leído en la palabra que Pablo dice, yo me formé a los pies de Gamaliel. Pablo lo que quería decirnos a nosotros es, señores, yo soy una copia exacta de mi maestro. Soy una copia exacta de Gamaliel. En otras palabras, si Gamaliel no puede estar o atender un asunto, no hay ningún problema. Yo soy su discípulo y yo puedo atender cualquier circunstancia y dar la respuesta adecuada tal cual como lo hace mi maestro. Esa era la idea de ser discípulo. Hoy tenemos un discipulado totalmente distinto a lo que se planteó en el primer siglo. Hoy tenemos personas que son discípulos de las circunstancias, son discípulos de situaciones políticas, sociales, culturales, son discípulos de gente o de artistas muy famosos, les siguen por las redes sociales. ¿Sabe por qué es importante el discipulado? El discipulado es extremadamente importante porque el discipulado da muchas cosas, pero dentro de ellas considero que da 4 cosas que son fundamentales para una persona. Y la primera es la identidad. El discipulado te da identidad como discípulo de. Ustedes recordarán que los discípulos del Señor Jesucristo decían somos discípulos de Jesús. Los de Juan el Bautista somos discípulos de Juan. Los de los fariseos, los saduceos igualmente repetían su identidad. ¿Por qué es importante la identidad en el discipulado? Es sumamente importante porque la identidad me da el carácter, me da una guía, una dirección, un destino y un propósito. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que dependiendo de con quién te identifiques como su discipulador, entonces tendrás la identidad de ese que te está discipulando. En otras palabras, los discípulos de los fariseos tenían una identidad de ser fariseos, de ser legalistas. Los discípulos de Juan tenían una identidad de bautizar por arrepentimiento de pecado, pero los discípulos de Jesús tenían una identidad distinta a todos ellos. Porque ser discípulo de Jesucristo te da identidad, te da relación, te invita a relacionarte como se relacionó el Señor. Te invita a asumir el compromiso como lo asumió el Señor y te invita a servir como lo hizo el Señor. En pocas palabras, ser discípulo de Jesucristo al menos te da 4 cosas que son fundamentales. Repito, da muchas otras, pero 4 que considero que son fundamentales. Te da identidad, te da relación, compromiso y servicio. Eso significa que los verdaderos discípulos de Jesús tienen identidad en Cristo, tienen relación, aprenden a relacionarse como Cristo se relacionó, aprenden a asumir compromisos como Cristo los asumió y aprenden a servir a las personas, a su comunidad como Cristo lo pudo hacer. Ahora, Pastor Luis, ¿y eso qué se relaciona con lo que estamos hablando de Corintios? Se relaciona y muchísimo, porque Pablo dice, algunos en esta iglesia dicen que son de Apolos, otros dicen que son de Pablo. ¿Por qué Pablo corrige esto? ¿Por qué Pablo no aceptó tal vez que simplemente lo llamaran papi o mami espiritualmente a Pablo, sino que Pablo dijo, ya va, vamos a hacer un alto aquí? El fundamento de todo esto es Cristo, no soy yo. Yo no soy el que le da la paternidad a ustedes. Es Cristo, es Dios quien da paternidad, quien da cuidado, provisión. Yo simplemente estoy al cuidado de lo que Cristo me pidió hacer. Ahora, ¿por qué eso era importante? Porque Pablo entendía que si él formaba un grupo de seguidores al mejor estilo del mejor ungido en nuestro tiempo, entonces esos seguidores iban a tener la identidad de Pablo, la relación, el compromiso y el servicio de Pablo. Ahora usted me dirá, Pastor Luis, ¿y hay algún problema ser como Pablo? No, pero Pablo dijo, sean imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. En otras palabras, Pablo estaba diciendo, señores, si existe algún modelo que seguir en mí, ese modelo es el de Cristo Jesús. Por eso te pregunto, ¿de quién eres discípulo? En esta mañana tendremos nosotros que preguntarnos, ¿a quién estoy siguiendo? ¿Quién me está dando identidad? ¿Quién me está dando relación? ¿Quién me está dando compromiso? ¿Quién me está dando servicio? En la iglesia de los Corintios
Las personas seguían a otros sencillamente porque en el caso de Apolos era elocuente. Y no basta con ser elocuente en el Evangelio. No basta con saber algunos versos en el Evangelio. Es necesario ser discípulo de Jesucristo. Ahora, interesante, si un discípulo es un aprendiz, es alguien que aprende un oficio, una doctrina, una ciencia, debajo o bajo la dirección de un maestro, entonces quiere decir que para ti y para mí es fundamental determinar de quiénes somos discípulos para poder tener la identidad correcta, las relaciones correctas, el compromiso correcto y el servicio correcto. Y es lo que Pablo me está diciendo en todo este capítulo de Corintios. Me está diciendo: Luis, tú no puedes ser discípulo de la moda del momento, tú no puedes ser discípulo del movimiento del momento, tú no puedes ser discípulo del más ungido del momento, tú no puedes ser discípulo de la circunstancia política, social, económica del momento. Es necesario que tú entiendas que eres discípulo de Jesucristo. ¿Sabe por qué, mi estimado hermano? Porque los movimientos, las modas y todas las circunstancias, como lo dice su palabra, son circunstanciales. Esto va a pasar. Pero los discípulos de Cristo permanecen para siempre. Los discípulos de Jesucristo son hombres y mujeres que se identifican con Él, que se relacionan como Él, que asumen compromisos como Él y que ofrecen un servicio como Él. Ahora le estoy diciendo que ser discípulo significaba ser una copia exacta de su maestro. ¿Por qué el Señor en Mateo nos pide que hagamos discípulos? Porque el Señor está buscando en ti y en mí que seamos como Él, que seamos su copia exacta sobre esta tierra. ¿Sabe por qué es difícil el discipulado? O porque algunas personas prefieren ser discípulos de otras celebridades y no de Cristo. Porque saben que ser discípulo de Cristo les exige una vida conforme a la de su maestro. El apóstol Pablo podía decir: yo estudié a los pies de Gamaliel, yo soy una copia exacta de Gamaliel, yo sé vivir como vive Gamaliel. Ahora que tú y yo seamos discípulos de Cristo, le estamos diciendo al mundo: hey mundo, mientras viene, yo soy esa imagen, yo soy ese discípulo, yo soy esa copia exacta de mi maestro aquí en la tierra. Y es lo que Pablo quiere corregir en Corintios. Porque si no, la iglesia de Corintios iba a tener un grupo que se parecía a Apolos, un grupo que se parecía a Pablo. Pero la meta de nuestra iglesia, la meta de la iglesia venezolana, la iglesia protestante, la iglesia evangélica venezolana, es formar hombres y mujeres idénticos a Cristo, que tengan la identidad de Él, que tengan el compromiso, las relaciones y el servicio de Cristo. No el mío, no el del mejor ungido de este tiempo, sino de Cristo. ¿Por qué es importante entonces identificar de quién soy discípulo? Por 4 cosas que quiero decirte rápidamente, mi estimado hermano y amigo que me escucha. 4 cosas que respondían los discípulos en el tiempo de Jesús y que eso no ha cambiado. Primero, respondían a un llamado que le daba identidad. Cuando tú eres discípulo de Cristo y no de Apolos, o no de Pablos, o no del movimiento, o no del apóstol, o no del ungido, o no del pastor del momento, entonces tú respondes a un llamado a ser discípulo de Cristo y a una identidad. Segunda cosa, los discípulos se separaban para estudiar un pensamiento específico de su maestro. Tú, todos los días, como discípulo de Cristo, tienes que estudiar esta palabra, esta bendita palabra que recoge la intención, la voluntad, el pensamiento de Dios para tu vida y para la mía. Hay muchos creyentes que compran libros de hombres y mujeres, y no estoy en contra de comprar libros, pero ninguno de esos libros puede superar ni la intención, ni la voluntad que está en la palabra de Dios. Entonces, si vas a ser un lector, lo primero que tienes que hacer es ser un lector de su palabra. Después, usa todos los libros que tú quieras. Yo lo hago, pero primero el fundamento es su palabra. La tercera cosa que pasaba con un discípulo de Cristo. El discípulo era autodisciplinado. El discípulo tiene autodisciplina. Y los discípulos de Cristo, entonces, tenemos autodisciplina. Y la cuarta cosa es que se interesaba en conectar a los demás.
No basta con que tú seas discípulo. Hoy vivimos un evangelio individualista, un evangelio egoísta, donde mientras tú estés bien, mientras tú tengas dinero, mientras tú estés en un plano de bienestar, no importa lo demás. Declara para ti, confiesa para ti, establece para ti, y ese no es el evangelio. El evangelio nos habla de amar a los demás, de servir a los demás, de procurar el bienestar de los demás. Si no, no olvidemos que en Mateo dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. La palabra misericordia es extremadamente importante. La palabra misericordia significa la acción voluntaria de Dios para sacarte a ti, sacarme a mí, de nuestras miserias y de nuestras debilidades. Y el Señor entonces está diciendo, bienaventurados los que hacen acciones voluntarias para sacar a otros de sus miserias, de sus necesidades, porque ellos recibirán la acción voluntaria de Dios para sacarlos de sus miserias y sus necesidades. En otras palabras, el Evangelio de Jesucristo nos trata en tener la mejor casa, en tener el mejor carro, en tener la mejor estabilidad económica. Dios, y gloria a Dios por eso si llega a nuestras vidas. Pero eso no es el fin del Evangelio. El fin del Evangelio es formar hombres y mujeres que sean idénticos a Cristo, para que estos sigan formando hombres y mujeres idénticos a Cristo. Esa es la idea. Por eso me preguntan esta mañana, ¿de quién eres discípulo? ¿Eres discípulo de las circunstancias? ¿Eres discípulo de la moda del momento? ¿Eres discípulo del movimiento del momento? ¿O eres discípulo de Jesucristo? Hoy, en esta reflexión, en esta meditación, en 1 Corintios capítulo 3, hay muchas otras cosas. Pero quise sencillamente mostrarte que para ti y para mí es fundamental determinar de quiénes somos discípulos. Si soy discípulo de la moda, voy a vivir de acuerdo a la moda. Si soy discípulo de acuerdo a los pensamientos de este mundo, voy a vivir de acuerdo a eso. Si soy discípulo del ungido del momento, voy a buscar continuamente algún nuevo ungido cuando el otro ya desaparezca. Si soy discípulo de las circunstancias políticas, sociales, económicas de mi país o de mi entorno, voy a vivir de acuerdo a esas circunstancias. Si soy discípulo de las malas noticias, de los chismes, de los comentarios malsanos, voy a vivir de acuerdo a eso. Pero si soy discípulo de Jesucristo, entonces voy a vivir de acuerdo a Él. Y Él te llamó, te salvó, te regeneró, te justificó, precisamente para que fueses su discípulo, para que tuvieras una identidad como Él, para que te relacionaras como Él, para que te comprometieras como Él y para que sirvas como Él. Por eso, mis estimados hermanos, la pregunta en esta mañana sigue latente en tu vida y en tu corazón. ¿De quién eres discípulo? Si soy discípulo de Jesús, entonces viviré como Él, me identificaré con Él, me relacionaré como Él se relaciona, me comprometeré como Él se compromete y viviré como Él vivió. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde. Hasta una próxima oportunidad de Meditando en su Palabra con el Dr. Luis Blanco. Bendiciones.